Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una figura que, la verdad, sorprende. Fray Jacobo Daciano, un franciscano, sí, pero danés, y de la realeza, que en pleno siglo XVI aquí en México, pues defendió ideas que hoy sonarían, muy adelantadas. Nos basamos en un artículo académico que justo analiza su lucha, su utopía, le llaman, por el derecho de los indígenas a ser sacerdotes. Algo impensable, ¿no? Totalmente. Hay que pensar en el momento. Nueva España, la evangelización a todo vapor. La iglesia, necesitaba ministros desesperadamente, pero al mismo tiempo había una resistencia enorme a formarlos aquí, entre la gente local. Una contradicción, pues, muy fuerte. Exacto. Y ahí la pregunta es, ¿cómo un fraile europeo, danés, termina en Michoacán, aprende purépecha y se mete a defender esta causa tan radical para su tiempo? Vamos a ver qué encontramos. Ok, primero el contexto. Siglo XVI. Faltan curas, muchísimos. La solución más común era traerlos de España, ¿no? Pero, las mismas fuentes de la época, hasta obispos y virreyes, decían que muchos venían más a buscar fortuna, digamos, que por vocación real. Y ojo, sí se crearon instituciones para formar clero criollo, o sea, hijos de españoles nacidos acá. Estaba la Real Universidad, el Colegio de San Nicolás allá en Michoacán, pero para los indígenas la puerta estaba pues prácticamente cerrada. Sí, existió un intento importante, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿te acuerdas? Fundado en 1536, para educar a hijos de la nobleza indígena. Les enseñaban latín, humanidades. La idea era que sirvieran de puente, ¿no? Que ayudaran en la evangelización. Ajá, exacto. Pero, ¿qué pasó? Que de todos los que estudiaron ahí, ni uno solo llegó a ser sacerdote. 0. El proyecto, pues, se fue apagando. Hubo muchas envidias, mucha oposición. Y los pretextos eran, decían que el latín no les servía de nada, o peor, que si sabían mucho podían caer en herejías. Claro. Pero en el fondo era mantener el control español, ¿no? Una visión muy, muy hispana de cómo debía ser la iglesia y la sociedad. Y se llegó al punto de prohibir formalmente que se ordenaran indígenas o que entraran a las órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos. Y es justo ahí, en ese ambiente, que llega a Michoacán, por 1542, este personaje, Fray Jacobo Daciano. Y no era cualquier fraile, para nada. Era un teólogo muy culto, había sido provincial de los franciscanos en Dinamarca, venía de familia real, pero lo expulsaron de allá por la reforma luterana. Y llega aquí y, órale, aprende rápido las lenguas locales, el purépecha. Y este hombre observa la situación y ve la contradicción clarísima. A ver, bautizamos a los indígenas, les decimos que son cristianos, hijos de Dios, pero luego les negamos sacramentos clave. No les daban la comunión, ni la confirmación, ni la extremunción. Y sobre todo lo que nos ocupa hoy, les negaban el sacerdocio. De hecho, fíjate, él fue el primero que se atrevió a darles la comunión a los tarascos en Michoacán. Rompió con esa costumbre. Pero no se quedó solo en la acción, ¿verdad? Que ya era mucho, sino que lo puso por escrito. Escribió una obra, La declamación del pueblo bárbaro de los indios, donde su argumento central es potentísimo. Dice que negarles la ordenación sacerdotal era como fundar una iglesia sin el Espíritu Santo. Imagínate. ¡Qué argumento tan fuerte! Y usaba la historia de la propia iglesia. Decía, oigan, en los primeros tiempos, los gentiles, los judíos que se convertían, sí llegaban a ser sacerdotes, obispos. ¿Por qué aquí no? O sea, usaba la tradición contra la práctica del momento. Exacto. Su teología era muy clara. El bautismo nos hace iguales. Punto. No hay más. Entonces, todos esos argumentos de que eran inhábiles para mandar o que eran nuevos en la fe, o el prejuicio de que se inclinaban a la embriaguez, para Daciano todo eso era, pues, erróneo. Incluso herético, decía él, porque iba contra San Pablo, ¿no? Cuando dice, ya no hay griego, ni judío, bárbaro ni escita. Claro. Para él, la falta de clero indígena no era una razón para no ordenarlos, sino que era la consecuencia de no haberlo hecho antes. Si no los formas, pues claro que no hay. Eso sí que debió causar un revuelo tremendo. Un verdadero terremoto en la estructura eclesiástica de la Nueva España. Totalmente. Tanto que la propia orden franciscana, su orden, le encarga a otro franciscano muy importante, Fray Juan de Gaona,
que además, curiosamente, había sido maestro en Tlatelolco. Ah, mira qué dato. Sí. Le encargan a Gaona refutar a Daciano, oficialmente. Y se da el debate entonces. ¿Cuándo fue eso? En 1553. Y fue un debate intenso, formal. Gaona sacó, pues, todos los argumentos oficiales de la época, que los tiempos habían cambiado desde la iglesia primitiva, que el derecho canónico tenía reglas contra descendientes de infieles, los argumentos de siempre, digamos. Pues sí, que los indígenas eran para ser mandados, no para mandar, que si se les daba poder se iban a ensoberbecer, el tema del alcohol otra vez, citó supuestos intentos fallidos, los estatutos de la orden que lo prohibían. Y si había algún caso de éxito aislado, lo minimizaba como una excepción que no probaba nada. Pero a ver, una pregunta clave. ¿Cómo respondía Gaona al argumento central de Daciano sobre la igualdad fundamental que da el bautismo? ¿Simplemente lo ignoraba o...? Pues, en gran medida sí, lo rodeaba. Se centraba más en la prudencia pastoral, los supuestos riesgos, las normas existentes, la jerarquía, la igualdad teológica, que era el núcleo del argumento de Daciano, quedaba como sepultada bajo el peso de la costumbre, del miedo al cambio y de una visión muy, muy jerárquica y, pues, hay que decirlo, con tintes racistas. ¿Y el final de la historia? Pues ya nos lo imaginamos, ¿no? Triste. Silenció así una voz que, quién sabe, quizá pudo haber cambiado mucho el rostro de la iglesia aquí en América, ¿no? Fomentando un clero local, indígena, desde mucho antes. Exacto. Se perdió una oportunidad histórica. Daciano, bueno, después de eso volvió a su trabajo como misionero en Michoacán entre los purépechas. Y es interesante que a pesar de todo, en algunas comunidades de Michoacán todavía hoy se le recuerda. Su memoria perduró localmente. Entonces, si tratamos de ver el cuadro completo, ¿qué nos deja esta historia de Fray Jacobo Daciano? Vemos clarísimo como una propuesta que teológicamente parece sólida, ¿no? Basada en la igualdad del bautismo, en las necesidades pastorales reales, choca de frente con los prejuicios raciales de la época, con los intereses políticos del sistema colonial y con el peso, la inercia de la propia estructura eclesiástica. Nos deja pensando mucho, ¿verdad? Sobre todo en esa pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto las estructuras de poder, los intereses, los prejuicios culturales pueden llegar a influir, incluso a contradecir los principios esenciales de una fe que se proclama universal? Una pregunta que resuena todavía hoy, me parece. Sin duda. Va mucho más allá del siglo XVI y de este caso particular. Queda ahí para la reflexión, ¿no? Cómo esas tensiones entre lo que se dice creer y lo que realmente se hace, entre la inclusión que se predica y el poder que se ejerce, pues siguen presentes en muchas instituciones hoy en día. Una ventana, la verdad, fascinante a ese México colonial tan lleno de contradicciones.